Entonces, bueno, bienvenidos a este miércoles. En este caso vamos a hablar de dones y talentos y otra ventanita que llamamos una ventana impersonal, ¿no? Una ventana transpersonal. Es decir, la posibilidad de ver a dónde nos llevan nuestros dones, nuestros talentos. De alguna forma, la capacidad de aprender a compartir desde ahí, desde aquello que uno de alguna forma siente que es su habilidad, su capacidad natural, aquello que no nos cuesta en realidad hacerlo, que obviamente muchas veces es una actividad determinada, pero que realmente cuando nos permitimos vivirlo es impresionante lo que se puede llegar a compartir. Entonces, en este miércoles la invitación es un poquito a descubrir cuáles son nuestros dones. Y claramente, como también un poquito introducíamos en el miércoles pasado, es decir, no todos sabemos exacto cuáles son nuestros dones, todos tenemos varios dones, muchas veces conocemos, aunque sea uno o dos, y hay muchísimas personas que no saben ni siquiera uno de sus dones que tiene. Y de vuelta, don no es algo que necesariamente todo el mundo me aplaude, no necesariamente el mundo va a aplaudir o bueno, a felicitar, a darnos reconocimientos por nuestros dones, pero evidentemente es algo que cuando nosotros lo hacemos nos da una posibilidad y eso es lo que vamos a andar caminando el día de hoy. Entonces, imagínense eso, ¿no? La posibilidad de que de a poquito empiezo a descubrir, empiezo a recordar aquello que me mueve, ¿no? Y el don nos va a traer una ventana, como les digo, impersonal. En este caso, la posibilidad de decir, ok, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? La posibilidad de cuando lo hago salir de mi automatismo, salir de mi personaje. Y eso es un regalo precioso para nuestra vida. Aprender a salir del automático, aprender a salir del ego, ¿no? De un poquito, aunque sea del programa que viene siempre a contar una cara automática de lo que somos. Entonces, tenemos dones, tenemos talentos. Una forma de descubrirlo es, imagínense que tengo que la posibilidad de la máquina del tiempo y encuentro a mi niña interior, a mi niño interior allá en sus 5 años, en sus 6 años. ¿A dónde quisiéramos ir? ¿No? ¿A dónde me gustaría, me invita, lo invitaría, la invitaría a ir? ¿Qué actividad me gustaría compartir? ¿Sí? Dense ese momento, esa capacidad, ¿no? Si yo me encontrara con mi yo de 5 o 6 años, ¿a dónde iríamos? ¿Qué haríamos? ¿No? Y además de, obviamente, lo que pueda hacer para algunos la contención o la invitación, empezar a ver qué es lo que haría con mi niña o mi niño de 5 años, ¿a dónde quiere ir? Quiere, no sé, quiere hacer deportes, quiere hacer alguna forma de arte, quiere disfrutar de alguna actividad en particular. Si tuviera la posibilidad de llevarlo a donde sea, ¿a dónde sería? ¿Con qué personas? ¿Con qué maestros? ¿Qué cosas realmente en esa época nos llamaba? Insisto, algunos lo han tomado y tienen hoy en día una convivencia con eso y hay otros tantos que no, ¿no? Entonces, la posibilidad de, aunque sea simplemente en esta propuesta, en un ejercicio simple, ¿a dónde llevaría a mi niña, a mi niño interior? Una vez visto eso, quizá a veces surja cuál es mi don y mi talento y a veces no. Y de vuelta, es entender que probablemente en algún momento de nuestra vida, aunque sea por un corto lapso, habremos tenido la aspiración o la posibilidad de conectar con eso, ¿no? De conectar con aquello que en algún aspecto nos anula el reloj. Es decir, cuando uno está haciendo su don y su talento, sobre todo sus dones, la sensación de tiempo desaparece. La sensación de tiempo desaparece. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno vive su don y su talento, no está tratando de ir a otro lado. No está tratando de salir de lo donde viene. Cuando uno vive su don y su talento, simplemente está presente. Y ahí es donde el tiempo, en el ahora, sin tiempo, empezamos a vivir otra realidad. Una realidad en donde inclusive cuando vivimos eso no hay tiempo. Parte también de lo que se hablaba, por ejemplo, de Einstein, ¿no? Einstein podía estar con sus apuntes y con su
con su propia lógica y desarrollando teorías de la vida, del universo, de la realidad, por horas, inclusive sin hambre, ¿no? Y eso le pasa a todos nosotros nos puede pasar, en la medida que nos permitamos estar en contacto con aquella actividad, función, ámbito que sea nuestro don y nuestro talento. Y es algo hermoso que de vuelta no tiene mucho sentido eh, contarlo por fuera, sino lo que le da sentido es vivirlo por dentro, ¿no? Entonces, hace poquito estuvimos trabajando con un consultante justamente en este tema y la invitación a que pueda experimentarlo y en algunos casos nos ha tocado, por ejemplo, personas que tienen el don del servicio, ¿no? Del servicio a las personas, de que cuando tengo que hacer cosas para mí, lo hago o con mayor o menor resistencia, depende cómo esté. Pero esa persona que tiene el don del servicio, por ejemplo, cuando se ocupa de otros, de repente empieza a sentir una liviandad, una alegría, vamos a poder decir más que alegría, felicidad, ¿no? Una amplitud. Y esa es una de las enormes ventajas y por eso le llamo una ventana transpersonal a los dones. Porque cuando nosotros estamos viviendo y ejecutando nuestros dones, ya no somos nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestro apellido. Obviamente podemos traer herramientas de eso, pero en realidad estamos siendo, estamos existiendo y a partir de ahí, obviamente cuando ya no tengo que reducirme solamente a pensar como yo mismo, a defender lo que creo que se puede caer, a estar constantemente en eso, vivo de otra manera, ¿no? Y empiezo a decir, ok, empiezo a experimentar con una alegría que no puedo explicar, con una felicidad que no puedo explicar. Simplemente la felicidad de haber salido por un ratito de la jaula, ¿no? Por un ratito, aquel que tenga el don de la lectura, por ejemplo. Y me refiero también a un trabajo de atención. Los que realmente leen y que uno de sus dones sea la lectura, no es que están leyendo y es mis ojos, mis manos sosteniendo el libro, supongamos, y la página, las letras, la tinta. No, es un momento en el que al principio es como la, la- la captación y la concentración de arrancar la lectura, pero una vez que arranca, se empieza a desencadenar la película, ¿no? De lo que el libro me está contando, de lo que el libro me está permitiendo. Y a partir de ahí es tremendo, es impresionante la capacidad de dejar de ser uno para simplemente existir, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos empezar a percibir otra cosa, otra realidad. La realidad en la que de alguna forma tengo mi experiencia propia, ¿no? Una experiencia que ya no es solo para mí, que es la del contacto, donde se disuelve mi perspectiva única y empiezo a vivirlo la perspectiva más amplia. Ahora bien, es tan importante esto que yo les invito de vuelta, y no porque yo diga que es importante, sino porque al ser una ventanita transpersonal es un ámbito en donde el dolor casi que se ausenta, casi que no puedo generarme dolor, casi que no puedo vivirlo de una manera tortuosa. Es todo lo contrario. La capacidad de vivir mis distintos dones y los de cada uno de ustedes será esa capacidad de empezar a conectar. Y detrás del don viene otra palabra, ¿no? Cuando uno vive su don y su talento, empieza a vivir aquello que se llama la inspiración. No sé si lo han escuchado nombrar, obviamente, ¿no? Inspirado significa en espíritu, ¿no? En una realidad un poco más amplia, ¿no? Y en ese caso, imagínense una persona que de a poco recuerda y conoce sus dones y además de recordar y conocerlos, le dedica una parte de su vida a eso. Y además de dedicarle una parte de su vida a eso, va aprendiendo a ejecutarlo y va aprendiendo a percibirlo y va aprendiendo a darle cada vez más lugar a ese don. ¿Qué pasará con esa persona que vive su don casi, supongamos, de manera semanal, de manera diaria? ¿Cómo será? ¿Cómo percibirá su vida? ¿Se percibirá su vida con más eh, resistencia? ¿O percibirá su vida con más fluidez? ¿No? Y de vuelta, una primera parte de ese camino es saber cuál es mi don, porque no es lo mismo no saberlo que saberlo.
Luego de que lo sé, puedo empezar a buscar cómo amplificarlo. De vuelta al don no lo voy a amplificar, pero sí puedo amplificar la cantidad de tiempo en el pensamiento temporal, cuánto tiempo le dedico, qué lugar le doy en mi día, en mi mente, en mi sentir. Y en base a eso, empezar a ampliarlo. Insisto, imagínense una persona que se dedica a lo que es su don, que se dedica a lo que es su talento. Empieza a vivir otra cosa. Empieza a vivir una capacidad tremenda de vivirlo, podríamos decir, libre, ¿no? Una persona que se empieza a enamorar de su vida, ¿no? Empieza a enamorarse de su vida porque tiene un don que le hace levantarse todas las mañanas, que le hace eh, saber para qué piensa, que le hace saber para qué sentir, que le hace saber que su vida tiene un sentido, que su vida tiene un propósito y que de vuelta no necesariamente es un propósito puntual de conseguir algo, que también puede suceder, pero me refiero más bien al propósito de estar en contacto con eso, ¿no? Y habrán personas que, por ejemplo, tengan el don de las plantas, habrán personas que tengan el don de los niños, de la convivencia, de la crianza, el don de la gente adulta, de conectar con gente mayor. Habrá miles de dones y cuando más extraño, más raro sea, mejor, ¿no? Porque cada uno de los dones pasa algo muy particular cuando hablamos de eso. Cuando uno ve a alguien ejecutando su don, tiene siempre el llamado de recordar el propio. Entonces, cada persona que se dedica a su don y su talento es la invitación a todo el resto, y sobre todo a aquellos que todavía no se lo permiten, de vivir el propio, ¿no? Y eso me ha pasado y seguramente les ha pasado en algún momento. No sé, me ha pasado de estar en un lugar muy turístico y ver algún pintor o algún dibujante o caricaturesco que empiezan a hacer con una destreza impresionante, con una técnica también obviamente desarrollada para poder, bueno, retratar paisajes, rostros y distintas perspectivas de las cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando uno ve eso, obviamente al principio nos podemos quedar admirando, nos podemos quedar como embelesados con eso y luego en algún ámbito interno, en alguna vocecita adentro nuestro nos hace recordar que tenemos dones, que de alguna forma están ahí, ¿sí? Uno de los míos, es muy paradójico por un síntoma de nacimiento que tengo, que es la dislexia, pero siento que uno de mis dones sería, por ejemplo, la escritura. Y es muy paradójico, ¿no? Pero un buen día, un año, hace ya un par de años, pude reconciliarme con la lengua, con la literatura y tener una profesora particular, amorosa, que me dio esa posibilidad y que respetó eso. Y era un día a la semana abrir mi cuaderno, tener la hoja en blanco, tener mi bolígrafo y escribir sin más, ¿no? Y eso es increíble la sensación de un patio de juegos para los que nos gusta la escritura y las historias, es hermoso. Y es un poco la invitación, ¿no? Un poco la invitación de eso es, dense aunque sea 5 minutos, 10 minutos en la semana. Ya el que no lo sepa, de ir descubriendo cuáles son sus dones. Y el que lo sepa, de vivirlo, de transitarlo. La vida empieza a tener otro color, empieza a tener otra, otro ánimo. Y obviamente, además de eso, insisto, lo más importante del don es que mientras que uno va aprendiendo a transformar su mente como a un medio para poder compartir eso, va transformando su corazón como un medio para compartir eso también, va generando algo que es ese amor por la vida. Y ese amor por la vida, ese enamorarse de tu propia existencia, de tu propio transcurrir, es tremendo. ¿Por qué? Porque justamente después de descubrir cuál es mi don y cuál es mi talento, puedo empezar a enamorarme de mi vida no solamente cuando estoy ejecutando ese don y ese talento, sino que voy a usar esa inspiración para
envolver los otros ámbitos de mi vida. Insisto, cuando uno vive una ventanita transpersonal, cuando uno vive esa posibilidad de estar sin personaje fijo, tiene la posibilidad de irse enamorando de la vida y ir ampliando ese entusiasmo, ¿sí? Esa capacidad de estar vivo, esa capacidad de ser testigo activo de nuestra vida y ser partícipe activo de nuestra vida en otros ámbitos. Entonces, sigo con ese relato, ¿no? Esa persona que no sabía cuál era su don, que después lo descubre, que después le da un poquito de lugar y después un poco más y después un poco más y se termina enamorando de su vida. Empieza a ser una persona inspiradora, empieza a ser una persona que les muestra a los demás que no son solo personas, que son expresiones de aquel espíritu, de aquella vida que está detrás de los dones de todos los más talentosos del mundo. Y seguramente cada uno de los que vean esto tienen un don increíble, único en el mundo. Pero ahora, no es solamente uno, hay más de uno. Ahora, claro, a veces nos hipnotiza demasiado este tema de la supervivencia y de lo que yo conozco y la manera en la que tengo de llevar mi supervivencia, el sustento, el ingreso. Para algunos será más marcado, para otros estará un poco más cómodo, depende cada una de sus realidades y sus encarnaciones, pero esto también tiene que ver con eso. Es decir, si yo puedo empezar a percibir y a vivir mi don y me empiezo a enamorar de mi vida, empiezo a permitirme conectar con la vida, conectar con el otro, y a partir de ahí es otra cosa, ¿sí? Así que, ¿qué les parece? Un poquito de esta propuesta, ¿sí? Un poquito de la propuesta de decir, si tengo un don, le puedo dar lugar. ¿Cuáles son? ¿Sí? Y hacer esa pausa. Es decir, ¿qué son aquellos ámbitos que cuando los empiezo a caminar, se me borra el reloj? Y no solamente se me borra el reloj, se me borra toda esa sensación de sin sentido, de que acá no debo estar. Al contrario, cada vez que vivimos nuestro don, la sensación es de que estoy en el lugar correcto. Y de vuelta, no tiene nada que ver con el lugar físico, tiene que ver con el lugar en mi mente, en mi percepción. Entonces, si yo puedo experimentar mis don y darle ese patio de juegos a mi mente, ahora empiezo a ser una persona inspirada y esa inspiración empieza a teñir todo lo que hago y empieza paulatinamente. Claro, obviamente que después puedo tener algún momento, trance, duelo, en el que lo apago un poco. Y eso también tiene que ver con algo que es muy importante y que me gustaría también compartir en este directo, que es, hay personas que llegan hasta cierto punto de su vida y que simplemente a partir de ahí se dedican a hacer lo que les da de comer o lo que les facilita su estilo de vida y que está genial y que puede ser, en algunos casos, su don. Pero hay otras que evidentemente simplemente están en la función de conseguir, ¿no? Esto lo digo obviamente en el caso de los varones y obviamente hoy en día también en el caso de las mujeres. Hay personas que hasta cierto momento de su vida tienen ese entusiasmo de vivir y a partir de cierto momento están en automático hasta el último día. Y eso empieza a ser trágico porque empiezan a simplemente ya pensar siempre de la misma forma, siempre sentir de la misma forma, siempre tener las mismas respuestas, siempre percibir a los demás de una determinada manera, siempre justificar sus dolores y sus traumas o sus automatismos de la misma forma. Y en vez de estar cada vez más despiertos, están cada vez más automatizados, más robotizados. Entonces, de vuelta, justamente porque el don y el talento es una ventanita transpersonal, es porque también compartimos esto, porque cuando yo puedo tener una ventana transpersonal, puedo salir de ese automatismo y despertarme, ¿no? Despertarme del trance del ego, despertarme del automatismo. Y de repente sentir esa vida, transitarme, sentir esa inspiración que me usa, porque la inspiración me usa para compartirse. Y a partir de eso es otra la experiencia. Y de vuelta, obviamente, vamos a tener momentos de que, bueno, el automático vuelve y vuelvo a hacer de manera rutinaria lo mismo de siempre. Aunque nunca es el mismo día, nunca es el mismo amanecer, nunca es el mismo atardecer,
nunca yo soy igual ni los que me rodean serán iguales que ayer. Pero además de eso, si puedo tener esa conciencia de que existe una fuerza en mí, en cada uno de nosotros, que de alguna forma está siempre queriendo expresarse, empieza uno a vivirlo. Yo he visto personas súper, podríamos calificarlos como amargadas o personas que de alguna forma son muy tacañas o muy eh, con mucho recelo. Y los he visto luego, he tenido la posibilidad de verlo inclusive en talleres que hemos dado o en otros ámbitos de la vida en donde simplemente pasaba por ahí y verlos en su ámbito, en su don, en su talento. Su personalidad es otra. Son personas completa y absolutamente diferentes. Y ya no podemos empezar ni siquiera de detallar cuál es su personalidad, porque, insisto, no la están usando. En el momento del don no estás usando tu personalidad. Es la vida la que te está usando a vos como herramienta. Y de vuelta, en todo caso, lo que es útil para esa expresión, que es ese don, que el don es algo que se da siempre, es tremendo. Y les doy un ejemplo en honor a una enorme maestra en mi vida que fue mi madre. Mi madre era una persona en los últimos años de su vida eh, muy tímida, eh, muy para su mundo interno, con algunos gestos de sonrisa, pero muy ensimismada. Y siempre fue una persona que de alguna manera trataba de complacer, de ser querida, ¿no? Y lo intentaba y muchas veces lo consiguió. Pero era una personalidad que podríamos decir que no buscaba ser el centro del protagonismo ni nada por el estilo. Y finalmente, además tuve la posibilidad de verla en otra etapa, en otro estado, que no era con esa personalidad que les describo, sino era a través de su don y su talento. Y uno de sus dones y sus talentos era la docencia. Y yo tuve la dicha de ser alumno de mi madre, aunque para algunos sería medio incómodo, que en algún aspecto obviamente lo fue en mi adolescencia. Pero cuando ella vivía la docencia, que era su don, no era la madre que yo conocí en casa. No era absolutamente nada que ver con la mujer, quizá tímida, quizá insegura. No era esa persona. Mi madre, cuando estaba dando su clase, su cátedra, era una persona entusiasta, viva, reactiva, o sea, no reactiva desde el punto de vista del enojo, sino una persona que tenía chispa, que tenía ganas, que podía contestar las cosas con una naturalidad increíble, que todo dentro de su ámbito, que eran las clases de inglés, era teñido de una presencia, que eso es otro gran, obviamente, ventaja o atributo del don, que nos da presencia. Entonces, para mí, verla a ella ejerciendo y ver que es otra persona completamente diferente que lo que era con su personalidad y alejada de su don y tratando de ver qué lugar tiene para los demás cuando estaba del otro lado y frente al pizarrón y frente al aula, era justamente la conexión misma, ¿no? Y eso fue para mí una gran, no sé, un gran llamado también a la docencia. Y demoré muy poco cuando tuve la posibilidad de estar frente a un aula y frente a otro docente. Fue increíble. Fue increíble porque fue parte de algo que también sentí que estaba ahí, ¿no? Que estaba ahí, que yo no lo había estudiado, pero que también nació naturalmente. ¿No? Y estar frente a los alumnos y tener fluidez y aprender a decir y aprender a expresar y entusiasmar con lo que uno dice fue increíble, ¿no? Entonces, un poquito la invitación en ese ejemplo, ¿no? Del don que fue, en el caso de mi madre, la docencia, ¿en qué ámbito somos así, ¿no? Y a veces en un ámbito como es en la docencia donde hay más gente, a veces hay algunos dones que se viven de manera privada, no sé, un orfebre, ¿no? Una persona que se dedica a hacer joyas o una persona que hace artesanías o un don quizá más raro, no sé, hay personas que realmente tienen el don de la limpieza, pero hasta en cosas increíbles que uno no se ocurriría, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos empezar a verlo, ¿no? Y percibir qué es aquello en donde mi personaje se queda en la puerta y lo que entra es
al patio de juegos, es mi atención. Y mi atención viaja libre y ya no necesito el tiempo porque el tiempo básicamente solo lo uso cuando hay dolor. El tiempo es una herramienta de separación y por ende estamos en el tiempo cuando estamos en el ego. Estamos en el tiempo cuando nos estamos sintiendo separados de algo que quiero que suceda o de algo que estoy buscando que vuelva a suceder. Pero básicamente usamos el tiempo cuando estamos en el personaje, cuando estamos presentes, cuando estamos vivos, cuando podemos realmente estar conectados con ese espíritu, con ese entusiasmo, con esa experiencia. No usamos el tiempo. Entonces, el tiempo ya finalmente se disuelve y cuando el tiempo se disuelve, como es una herramienta de separación menos, me siento más conectado. Ya no me siento separado, me siento unido. ¿A qué? A lo que hago. Y es el ejemplo de la bailarina que ya llega un momento que ya no es la música, ni su cuerpo, ni la pose, es todo junto dándose, ¿no? Y de vuelta, puede ser que lo vean ahora y sea más fácil expresarlo con los dones artísticos. Pero hay personas que tienen dones matemáticos, hay personas que tienen dones en la literatura, hay personas que tienen dones en el contacto, en la sensibilidad con sus pacientes, por ejemplo, y podrá ser, por ejemplo, un enfermero, un doctor. Hay personas que tienen el don de saber qué hacer y mantener la templanza en un momento de emergencia y podrán ser médicos de urgencia, bomberos o lo que sea. Es decir, lo más importante del don es que justamente cuando lo estamos ejerciendo no somos nuestro personaje y finalmente tenemos la posibilidad de estar tremendamente vivos, ¿sí? Entonces no se permitan estar muchísimos años en ausencia de su don. Dense la posibilidad de conectar con eso. Y una vez que descubrís uno, probablemente empieces a descubrir los otros, porque hay más de uno en cada ser humano. Entonces, dense esa posibilidad. Se me vienen también algunas personas que tienen el don del humor. Por favor, no lo apaguen, compártanlo, ¿sí? Hay muchos dones y en la medida que uno va permitiéndose los primeros, vienen los otros y los otros. Entonces, es un poquito aprender a permitirse esa capacidad de estar conectados con la vida. A partir de ahí eso va a ampliarse y podremos estar siendo personas brillantes, insisto, porque ya no es mi personalidad, es mi conexión la que me dicta qué decir, cuándo decirlo, cuándo hacerlo, cuándo dejar de hacerlo. Así que bueno, espero que este tema les haya gustado, espero que se hayan podido conectar y que les quede en todo caso la invitación de para quienes sepan cuál es su don, vivirlo y quienes no lo sepan, que se lo puedan permitir de a poquito esta capacidad de ir descubriendo cuáles son sus dones. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo miércoles. Acuérdense que está empezando nuestro taller de Enneagrama, un nuevo grupo y estamos lanzando talleres nuevos este mismo mes. Así que para quienes quieran conocerse, nuevos caminos para eso estamos inaugurando. Muchísimas gracias.